Buen día, feliz y santo sábado. ¿Cómo está el audio, amados hermanos? Ahí está bien, se escucha bien. Muchas gracias. Pues buen día y santo sábado nueva vez. A todos Dios les guarde. A todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. Vamos a preferir que lo que salga en imagen sea principalmente lo que está en las diapositivas y no tanto mi persona o mi rostro. Y si no me ven o si no me ven muy bien, no se preocupen, no se habrán perdido de gran cosa. Pero sí quiero que miren las diapositivas y lo que allí vamos a exponer. Radiografía del pecado. Por favor. ¿Cómo está mirando la imagen allí? No se ve. La imagen no se ve, tiene que ponerte más cerca entonces, tal vez. Alfredo. Tú tienes que estar más cerca. Tiene que se vea. No se puede. No. El cosito que usted tenía el otro día. Yo creo que está bien, ¿eh? Chase no, la patica. Ahí está bien. Ok, si se mira bien ahí, vamos entonces a iniciar con el tema cuyo título aparece en pantalla. Si pueden leer, radiografía del pecado. ¿Qué es una radiografía? Es un mecanismo que se utiliza en la medicina para ver a la persona por dentro. Definición fácil, definición simple. Pudiéramos ponerla más técnica, más académica, pero sencillamente una fotografía por dentro. De eso se trata una radiografía. Vamos a Alfredo. permitir otra vez una... Un momentito. Vamos a ponerlo para allá. No, la costa. Mira más para allá con la cámara. Miren, hermanos, lo que vamos a tratar en esta fecha se trata de justamente una foto por dentro, como es la definición de radiografía. Nosotros estamos asistiendo a eventos y acontecimientos contemporáneos verdaderamente dramáticos en esta etapa de la historia. Sin embargo, yo podría decirles a ustedes en este momento, hermanos, vamos a hacer un recuento de las cosas que con connotación profética han ocurrido en los últimos 7 días. Les aseguro que podríamos invertir una buena cantidad de tiempo solamente hablando de lo que ha ocurrido en los últimos 7 días a nivel mundial y con connotación profética. Eventos verdaderamente importantes. Si decimos que vamos a hacer un recuento de lo que ha ocurrido en el presente mes de marzo, lo propio, igual, de la misma manera, pudiéramos dedicar a invertir tiempo en las cosas que están ocurriendo. Pero lanzo la pregunta a la sala aquí presente en tiempo real, a los que nos están mirando desde sus casas, con el enlace que se ha subido por las redes, o aquellos que podrían eventualmente mirarnos de manera diferida más adelante. Para todos va la pregunta. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos vale dominar lo que ha ocurrido antes de ayer, que pasaron cosas serias a nivel mundial? Ayer mismo, hace 3 días, si realmente cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción, cuando venga el tiempo de angustia, nosotros sucumbimos miserablemente. Realmente vamos a tener serios problemas porque con todo el conocimiento y la luz que poseíamos, sin embargo, fallamos en el momento de la prueba. Y la palabra dice que al que más se le da, más se le demandará. De manera que nosotros quisiéramos analizar ahora esta fotografía por dentro de lo que es el pecado, el punto de vista bíblico y la necesidad imperiosa, urgente, de que lo que vivimos en esta última generación podamos tener victoria sobre el diablo, sobre la carne y sobre
o sea, el pecado, la carne y el mundo. Aquí están las tres áreas que quisimos mencionar. Vamos a mirar lo que aparece en pantalla a continuación. Radiografía del pecado. Y comenzamos con la definición de pecado desde el punto de vista bíblico. Dice la palabra de Dios que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley, primera de Juan 3:4, texto altamente conocido. Este pecado o esta manera de pecar implica que nosotros hemos hecho algo incorrecto. Por eso se le llama pecado de comisión, la transgresión a la ley de Dios. Pero hay otra definición que aparece en la Biblia, en Santiago capítulo 4, verso 17, que dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que no hace lo bueno, bíblicamente hablando, también está en infracción, también comete pecado. Entonces, en este caso, el no hacer lo bueno implica un pecado de omisión, mientras que la primera definición es un pecado de comisión, porque hacemos lo malo. Y en esta segunda definición, aquí es que no hacemos lo bueno. Comisión o de acción, de actuar, y aquí de omisión, de no actuar. Y entonces tenemos también la definición de que todo lo que no proviene de fe es pecado, Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero si ustedes notan el cuadro que aparece en pantalla y que ustedes pueden estar analizando, real y efectivamente, el que no hace lo bueno, que es el área o el punto número 2, está realmente violando la ley de Dios, transgrediendo la ley de Dios. Y el que no tiene fe en Dios y la tiene en cualquier otra cosa, también está violando el mandamiento. Así es que podríamos resumir que aunque aparecen estas definiciones en la Biblia, la definición primaria en la que, vamos a decir, se puede incluir todas las demás, es la primera, que el pecado es la transgresión de la ley. Pero en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16, la Biblia nos dice algo más. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, ese es el número 1, la codicia de los ojos, número 2, y la soberbia de la vida no procede del Padre, sino del mundo. 1 de Juan capítulo 2, verso 16. Noten bien y denle un vistazo con atención a este texto que aparece allí, porque escuchen bien lo que voy a decir ahora. Cualquiera pecado que yo cometa, cualquiera pecado que usted cometa, cualquiera persona que alguna persona cometa, tiene que ver con una de estas tres áreas. Ha sido realmente violador en alguno de estos tres aspectos. O ha tenido deseo de la carne, ha tenido codicia de los ojos, o ha sido vencido por la soberbia de la vida. Todo pecado incluye una de estas tres áreas. Ahora, usted puede cometer pecado habiendo caído en dos de estas condiciones, o puede cometer pecado habiendo caído en las tres condiciones, pero basta en una de estas condiciones, en que usted falle en una de estas condiciones, para que se le indilgue ya de la condición de pecado. Y como estamos haciendo una radiografía, ahora vamos a ver al hombre por dentro, en lo que es su verdadera condición y por qué nosotros cometemos pecado, cuáles son las circunstancias, las aristas diversas que se dan para la comisión de pecado. Miremoslo aquí con un poquito más de detenimiento. Deseo de la carne, eso podríamos decir que es sinónimo de concupiscencia o apetito pervertido. Número 2, o B, deseos de los ojos. Aquí está implicado la codicia. Y número 3, o la letra C, vanagloria o soberbia de la vida, es el orgullo o el egoísmo. De hecho, dice la sierva Ellen White que el peor de los pecados y el más trágico de todos es el orgullo. Es el orgullo.
porque con esta característica de orgullo, usted no está en capacidad de reconocer su condición. Y no hay cosa más triste de que usted está en falla y diga que no está en falla. La Odisea, bueno, no tengo nada, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien, estoy rico, estoy bien vestido y veo muy bien. Cuando realmente tu condición es total y radicalmente diferente. Así es que miren bien estas tres partes A, B y C, porque cualquier pecado, señores, implica una de estas tres áreas y lo vamos a ver en detalle. Miren ahora Santiago capítulo 1 versos 14 y 15. ¿Qué dice la palabra? Sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Quiere decir que ya inherentemente en mí están los malos deseos. Eso es parte de mi naturaleza. Esa es mi esencia. Ese es mi ADN. Ser rebelde, ser contrario. En sus propios malos deseos. Y entonces sigue el texto en el versículo 15. Y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado. O sea, estaba en gestación cuando vino el mal deseo. Luego ha concebido y produce el pecado. Y el pecado, una vez cumplido o ejecutado, engendra o tiene como resultante ¿qué cosa? La muerte. Una muerte. Porque la Biblia dice que el pecado, que la paga del pecado es la muerte. O sea, siempre, señores, vamos finalmente a llegar a esa fatídica, esa triste condición. Entonces, con este cuadro, yo creo que nosotros estamos en buen pie para continuar haciendo esta radiografía del pecado. Y pienso que la mejor manera de hacerlo es ir a el pecado primero que ocurrió en la tierra. Porque deben aparecer estas mismas características que vimos antes. Producirse también allí en la desobediencia primera. Génesis capítulo 3, verso número 6. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Citamos y leemos. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo. Cada vez que usted se convierte en pecador, lo que procura es también hacer obra misionera diabólica. Conquistar a otro. Y el esposo dice que comió igual que ella. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, vamos a enfatizar lo que leímos al principio, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, el que comió igual a ella. Ahora, miremos qué se da aquí en relación a lo que hemos dicho de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Miren cómo se cumple esto. Bueno para comer. Bueno para comer. ¿Qué estuvo involucrado allí? El apetito, por supuesto. Y esto tiene que ver con los deseos de la carne. Lo primero que hizo fue darse cuenta de que había una atracción. Había algo que la seducía. Algo que la seducía. Entonces, agradable a los ojos. Allí entra lo que hemos dicho de los deseos de los ojos, de que hablaba el apóstol, y tiene que ver con la codicia. Deseó algo que no tenía. Y entonces, bueno para alcanzar sabiduría, como lo dice el segundo texto, la vanagloria y el orgullo. Vamos a mirar esto que aparece en pantalla, ahora desglosado en el pasaje bíblico in extenso, o sea, de manera completa. Y miramos aquí la secuencia de la tentación. Génesis capítulo 3, 1 hasta el 6. ¿Cuál fue la secuencia? Los pasos que se dieron. Leemos de las escrituras lo siguiente en este pasaje bíblico. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo, que el Eterno, Dios el Eterno, había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Verso número 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto,
Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Verso 6. Y trágico. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Hermanos, aquí la serpiente la lleva a una secuencia trágica desde lo atractivo hasta que finalmente es consumado o da a luz ese deseo inicial de perversión, y entonces finalmente llega el fruto terrible que es el pecado, con el engaño de que no, lo que Dios no quiere es que tú seas igual que tú. Y como Dios no quiere que tú seas como Él, porque Él quiere mantenerse en ese solio de grandeza, entonces te ha prohibido comer de este árbol, porque si tú comes, inmediatamente llegas a una esfera semejante a Dios. Y Él te está engañando. Así es que tampoco tú puedes conocer los misterios insondables de la sabiduría que Dios tiene, pero bastará con que tú comas para que nuevamente se abran tus ojos, tengas un conocimiento superior, llegues a conocer el bien y el mal y llegas a tener estatura del mismo Dios. Señores, esto fue suficiente para la caída abrupta, terrible de la mujer, que también arrastró a su esposo en esta tarea de pecado. Entonces, vamos a ver por qué vía utilizó Satanás, o por qué vía llegaron a la mujer, eventualmente también, por supuesto, a Adán, esta secuencia de pecados. Vamos a mirar acá en este cuadro lo que va a aparecer. Hubo una conversación entre Eva y la serpiente, que realmente era Satanás. Hubo una conversación, hubo un diálogo, ¿sí o no? Sí. Entre ellos, hubo un diálogo. Entonces allí estuvo involucrado el sentido del oído, porque hubo una conversación, hubo un diálogo, estuvo involucrado el oído. ¿Qué más estuvo involucrado? Ella vio que era agradable, atractivo a los ojos. ¿Qué sentido, pregunto yo, y está en pantalla, estuvo involucrado entonces aquí? La vista, el sentido de la vista, porque ella miró con sus ojos, tomó y cogió el fruto, debió palparlo, por supuesto, para tomarlo, agarrarlo, olfateó, que está vinculado directamente el sentido del olfato con el sentido del gusto, y entonces comió. Miren cómo se describe allí y qué ustedes pueden ver, qué cosas son. La ley de la contemplación. El oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. ¿Qué cosas son? Los sentidos. Los 5 sentidos. Los 5 sentidos, que se llaman también las vías sensoriales. Por ese canal llega precisamente la tentación de fuera para adentro, pero también yo tengo el mal por dentro. ¿Saben cómo le llama la sierva de Dios a las vías sensoriales? Avenidas del alma. Ella le llama las avenidas del alma. Las avenidas del alma. Entonces, esto es muy interesante, cómo a través de los 5 sentidos, las vías sensoriales, penetra desde afuera la tentación, y como nosotros tenemos una debilidad inherente en nuestra misma cara, en nuestro mismo ser, entonces viene la debacle, viene la desgracia, viene la pérdida, viene la tristeza, viene sencillamente la derrota, y el diablo hace para pipiar con nosotros, porque descuidamos estas áreas que se llaman vías sensoriales. Pero ahora yo quiero que miremos la misma tentación que ocurrió con Eva. ¿Cómo se relaciona esto en relación con Cristo? Atención, atención, atención. La misma tentación de Eva fue la tentación de Cristo. Y cuando digo Eva, también incluyo a Adán. Por eso se le llama a Cristo el segundo Adán.
el segundo Adán es Cristo. ¿Qué pasó con el primer Adán? Ya lo vimos, que está representado por Eva, porque Adán quiere decir humanidad. Ahora, Mateo capítulo 4, versos 3 al 11. Vamos a leerlo directamente allí de las Escrituras. Y dice lo siguiente. Esto es cuando Cristo fue al monte de la tentación, ¿verdad? 3 tentaciones. Dice la palabra en Mateo 4, 3. Entonces se le acercó el tentador. Atención, señores. El mismo que se le apareció a Eva como serpiente, ahora se le aparece a Cristo, pero como ángel. O sea, él tiene la capacidad de camuflarse. Allí serpiente, aquí como ángel. Y yo te pregunto, ¿y a ti cómo se te aparece? ¿Cómo te tienta a ti? ¿Con la muchacha? ¿Con el amigo? ¿Con el vecino? ¿Con el libro? ¿Con la televisión? ¿Con las redes? ¿Con las ganancias? ¿Con los intereses materiales? Bueno, de diversas maneras. Entonces, volvemos a leer. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Miren por dónde comienza. Di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerden, tenía 40 días sin comer en el desierto. Verso número 4. Pero Jesús respondió, gracias Padre, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el alero, algunas versiones dicen el pináculo, arriba, la cima del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, otra vez, poniendo en duda la misma situación, échate abajo, que escrito está, el diablo citando la Biblia, a sus ángeles mandará hacer por ti que te sostengan en sus manos, está citando Salmo 91, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió, verso 7, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación, versículo 8. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Le mostró, visión panorámica, que tiene capacidad de hacer eso, todos los reinos del mundo y su gloria. En perspectiva, posiblemente lo trasladó al siglo XXI. El diablo puede presentar eso, o no están haciendo los hombres ahora con el blue beams y con los rayos azules estos, y están poniendo las gráficas en los cielos de diferentes maneras. Exactamente, él puede y tiene capacidad de hacer eso. Y le mostró el diablo todo el mundo y su gloria. Verso 9. Y le dijo, todo esto te daré. Y Cristo estaba mirando en visión panorámica. Estaba mirando. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Verso 10. Contundente. Entonces respondió Jesús, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles se acercaron a servirle. Cuando yo estaba haciendo este tema, consulté la Biblia de estudio, el comentario de Ellen White sobre este aspecto. ¿Y saben lo que dice la sierva de Dios inspirada? No conversen con el diablo. Nadie tiene capacidad de entrar en un diálogo con ese ser espiritual. Obviamente, Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, es el único que en su condición, por supuesto, también de ser divino, puede lidiar con estos entes espirituales. Por eso tengamos cuidado, hermanos, que ahora hay el asunto de la inteligencia artificial. Usted no sabe con quién usted está hablando. Y hay muchos subterfugios ahora que se están utilizando. Y medios electrónicos. Mantengamos nuestros pies aparte de todo lo que puede ser esoterismo, que quiere decir misterios ocultos. Esoterismo es la ciencia de lo oculto y usted entra en un terreno peligroso. Y podría estar habiendo portales delicados en los cuales nosotros no debemos estar involucrados. Entonces, miremos en detalle y en desglose ahora estas 3 tentaciones que padeció Cristo Jesús, que como ya hemos dicho, tiene que ver directamente con lo mismo que le ocurrió a Eva. En el versículo 3, que leímos de primero acá, entonces se le acercó el tentador y le dijo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En este versículo 3 está involucrado los deseos de la carne y el apetito. Tentó la serpiente, ustedes saben que la serpiente es el adversario. Tentó la serpiente a Eva con algo que tenía que ver con comida.
Sí. El apetito. Mírenlo acá otra vez. Por eso digo que fueron las mismas tentaciones. Allá una fruta, aquí pan. Pero lo mismo está involucrado. Entonces, miren en los versículos 5 y 6. Soberbia o vanagloria, orgullo. Cuando el diablo... El templo. Ajá, exacto, acá. Cuando el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, que Dios te va a proteger. O sea, en tu condición de hijo, ¿qué dices tú ser? Porque si eres hijo de Dios, obviamente con toda la duda del mundo implicada allí, entonces tírate y demuestra que tú no eres un hombre común y corriente, que tú eres un ser superior, y demuestra tu capacidad. Los ángeles tienen que venir a rendirte pleitesía, porque para eso tú dices que eres el hijo de Dios. O sea, estaba allí picándole el orgullo. Bueno, yo era adorado allá arriba en el cielo. La soberbia. Yo soy nada menos que el hijo de Dios, con la misma autoridad de Dios, con el mismo poder de Dios. Entonces, la vanagloria. A mí me van a recoger, nada me va a pasar. Estoy por encima de todos. Y eso fue lo que el diablo quiso lograr o quiso provocar que ocurriera. Por supuesto, no le fue para nada bien, como si tuvo éxito con Eva. Aquí fracasó de manera rotunda y contundente. Pero con Eva tuvo un éxito asombroso. Con Eva. Con Cristo no le salió, señores. Con Cristo no le salió. Versículos 8 y 9, ¿qué es lo que dice entonces? Todo esto te daré si postrado me adoras. Y lo puso a mirar. Y lo puso a mirar. Ve las luces de París. Mira tú, nada menos, cómo está allí la Torre Eiffel. Mira allí el Big Ben en Londres. La Estatua de la Libertad. Ve aquí en Estados Unidos y ve las grandes cataratas que hay allá en la frontera con Canadá. Y mira aquí cómo está la belleza de New York de noche. Mira las luces. Todo eso es tuyo, porque a mí ha sido dado y te lo estoy traspasando. Solo que me tienes que adorar. Ustedes saben la respuesta de Cristo, ¿verdad? Vete, Satanás. Escrito está, ¿verdad? Ahora, hermanos, yo quiero que miren el cuadro que aparece allí y cómo está involucrado lo que antes decíamos, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida está involucrado, y ya lo vimos tanto con Eva como con las tentaciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Las mismas cosas. Le pregunto a la audiencia presente y online, ¿ustedes creen que Él ha cambiado el método con nosotros? Si Adán y Eva cayeron 4000 años después hizo lo mismo. Exactamente igual. Y es lo que dice, bueno, Cristo se me zafó, pero estos 8.000 millones de habitantes, el resultado va a ser igual que el de Eva. Van a sucumbir como sucumbió Eva, porque no se van a resistir al apetito, a la vanagloria de la vida y la soberbia de la vida, que es el orgullo, y no van a poder resistir la codicia o el deseo de los ojos. Y ese apetito, ese orgullo y ese deseo de los ojos, aquí resaltado, viene a través de las vías sensoriales. ¿Estamos entendiendo? A través de las vías sensoriales. Mírenlo acá, versículo 3, 6 y 9. Le dijo que estuvo involucrado allí, en ese diálogo, el oído. ¿Qué más aparece allí? Versículo 8. Le mostró el oído, el sentido de la vista. Primero fue el oído, aquí está el sentido de la vista. Convertir piedras en pan. Allí estuvo involucrado las tres cosas. El tacto, porque si Cristo cedía, iba a tener que esas piedritas agarrarlas y ponerlas como un pancito redondo sacado del horno, que se miraba bien, pero que también, ¿qué? ¿Cómo está el pan cuando usted recién lo saca del horno? ¿Qué pasa cuando usted cruza por una panadería y están horneando? ¿Qué ocurre cuando usted pasa por un picapollo y hace años que dejó la carne, pero está cruzando por allí y le da en su olfato el picapollo que está allí? Eso es fuerte para una persona con debilidad.
Y entonces, después del olfato, entonces, ¿qué sigue? Ah, pero ahora yo lo quiero probar, porque así como huele, sabe, entonces la cosa debe estar muy buena. Y entonces, hermanos, allí está incluido el tacto, porque usted lo coge, lo toma, el olfato y el gusto. Claro, ya estuvo la vista, ¿verdad? Cuando él le dijo, mira los reinos del mundo, y también el oído, porque usted estuvo en contacto, por supuesto, con el enunciado, las declaraciones que estaba haciéndole la serpiente, en este caso el diablo. Recuerden que el diablo no siempre viene como serpiente. Recuerden que ni siempre no se va a aparecer como se le apareció a Cristo. Y a ti y a mí se nos puede aparecer para precisamente hacernos caer de muchísimas y variadas maneras. El diablo te puede hacer caer a través de tu celular que tienes en la mano. Te puede hacer caer tal vez con las personas que tú tienes más cerca de ti, tu esposo, esposa, hermano, hermana, hijo, amigo cercano, compañero de estudio, compañero de trabajo, el vecino, el que labra la tierra contigo en el campo, el que se sienta contigo en la mesa y el que se acuesta contigo en la cama, a través de cualquier vía. O el desconocido también, o el que te provoca en la calle cuando estás manejando y te dice 2 insultos y te menciona y te recuerda a todos tus familiares, los vivos y los que se han muerto, porque de alguna forma él se siente desconforme con un manejo que tú hiciste. Y ahí está el diablo, tratando también de que a través de las vías sensoriales, el oído, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, de cualquier forma, las 5 juntas, 4 de ellas, 3 de ellas y aún una de ellas, pero siempre viene por las vías sensoriales. Miren ahora esta gráfica que tiene que ver con anatomía. El cerebro humano. No sé si se distingue tan bien, pero las células del cerebro se llaman neuronas. ¿Cómo se llaman las células del cerebro? Neuronas. Neuronas, muy bien. Y nosotros tenemos un lóbulo frontal que está cubierto aquí, el cuero cabelludo, por supuesto, ¿verdad? Y no se mira, pero por dentro, en una radiografía anatómica, nosotros podemos ver algo que se llama, mírenlo aquí, lóbulo frontal. Y entonces, a través de una glándula que está abajo, que se llama hipotálamo, aquí está el tálamo y aquí está la glándula hipófisis. Y entonces, a través de esos mecanismos, todo conformado con neuronas o células cerebrales, aquí se ve más claro, el hipotálamo, miren que está en el lóbulo frontal. Aquí, señores, los médicos dicen lo siguiente. Miren bien la gráfica. Ahí está toda lo que es la anatomía del cerebro medio. Está también el cerebelo. Miren entonces esta declaración. En el hipotálamo, que ya lo vimos en la gráfica, en el lóbulo frontal, es donde se toman las decisiones y se generan los pensamientos e imaginaciones. Y ahora incluimos un texto bíblico. Porque del corazón, entiéndase cerebro, de allí salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Toda fuente de mal, dice Mateo 15, 19, se genera aquí arriba, donde miramos que en el cerebro ocurre todo eso en su interior. Es como la torre de control de su cuerpo. Eso es lo que decide lo que usted es. Allí se concibe lo que usted va a hacer, lo planifica primero, lo genera en el pensamiento, lo procesa, finalmente lo lleva a cabo. Y si es una acción negativa, comete pecado y su fin siempre es la muerte. Por eso entonces es que dice que del corazón, bíblicamente hablando, pero es donde se generan los pensamientos, que ya sabemos que es el cerebro, la Biblia le llama corazón, sale todas esas cosas negativas. Esa es la torre de control. Esa es la torre de control, hermanos amados. Miren entonces esta cita poderosa. Los nervios del cerebro. Si ustedes no la habían leído esta cita, mire, cópienla, asimílenla, porque no es de las citas que se viven manoseando permanentemente, pero es de Joya y los Testimonios tomo 1. Voy a repetirla en extenso. Los nervios del cerebro
que relacionan todo el organismo entre sí. Atención, los nervios del cerebro me conectan todo, desde el dedito de los pies hasta arriba. Todo está conectado por los nervios del cerebro. Oigan lo que dice allí, marcado en rojo. Son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. El único medio que Dios tiene para comunicarse con nosotros es aquí en la torre de control. Miren, del cielo para acá y de aquí para el cielo. No se comunica Dios con las rodillas, con los órganos, con ninguna otra parte del sistema. Es de aquí para allá y de allá para acá. Dios te habla es aquí. Y sigue diciendo, el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Y afectan la vida más íntima. Lo que tú eres, la esencia de tu ser. Está determinado por eso. Y ahora dice, cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. ¿Cuánta profundidad científica? ¿Cuánta descripción teológica? ¿Cuánta capacidad de análisis hay en esa cita? Porque ahí hay ciencia y hay religión. Dios se comunica contigo por la única vía, que es tu cerebro. Y si esos cables nerviosos, ustedes saben que nosotros tenemos electricidad. Claro. ¿Verdad que sí? Tenemos electricidad. Miren lo que dice. Como 3 voltios. El cuerpo entero. Cualquier cosa que perturbe la circulación, miren ahora, de las corrientes eléctricas del sistema nervioso, disminuye las fuerzas de las potencias vitales y como resultado se atenúa, defiende la sensibilidad de la mente. ¿Qué quiso decir ella con esa declaración tan científica, pero también que no da tanta dificultad de entenderla? Que si nosotros tenemos afectado esta parte, disminuye la capacidad, se nubla la posibilidad de que nosotros entendamos a Dios y Dios puede obrar en nosotros, si eso está afectado. Entonces yo me hago la pregunta elemental, infantil, entonces tendrá que ver algo con la pureza de mi cerebro, la calidad de sangre que yo tenga. Claro, lo que come. Y para tener calidad de sangre, entonces tendrá la calidad de sangre que tenga mi organismo, lo que yo consumo, porque yo soy producto de lo que ingiero. Si puedes comer o beber o hacer otra cosa, hacerlo para gloria de Dios. Yo creo que sí, hermanos amados. Y por eso este texto de Marcos 7, 20 al 23, pero agregó, lo que sale del hombre, eso lo contamina. Porque de dentro del corazón, ya lo vimos en Mateo, sale los malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, hurtos, avaricia, maldades, engaños, vicios, envidia, chisme. La primera parte del programa de hoy se habló de los chismes, ¿verdad? Y del apetito. Soberbia, insensatez. Todas estas maldades y muchas más de dentro salen y contaminan al hombre. Señores, si nosotros hemos de ganar la victoria con la ayuda de Dios, la batalla es la victoria de la guerra, nosotros tenemos que tener cuidado con la ciudadela de nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro. Porque si el diablo penetró allí, hace pipián con nosotros. No importa que tú sepas que hace 2 o 3 días, por primera vez ya comenzó en un estado oficial y declarado la ley dominical. Por eso le dije, ¿para qué decirle tantas cosas que pasaron esta semana? ¿Para qué? Si nosotros estamos cayendo todos los días, porque no estamos cuidando la ciudadela. Y el Espíritu Divino no está morando en nosotros porque estamos desconectados. Y yo permito que basura llegue a mi mente. Esto es muy serio. Si estamos pensando en vencer, si pensamos pasar incólumes por el tiempo de angustia, es con el diablo que estamos lidiando, dice la Biblia. No es con carne y sangre, es con espíritus poderosos en los aires. Usted no puede con el diablo, esté claro. Y yo tampoco. Es un espíritu superior, graduado en la Universidad del Cielo, al ladito del Padre y del Cristo allá en el trono. Cuando cayó, dejó su pureza y santidad, pero siguió con la misma capacidad intelectual. ¿Sabían? La misma malicia y capacidad para el mal. Miren esta cita. Patriarcas y profetas.
Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. ¿Qué será? Los que no quieren ser víctimas, porque estoy hablando, de los ardides de Satanás, deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Lo que decíamos, las vías sensoriales, lo que llamamos los 5 sentidos, así le llama ella, avenidas del alma. Deben abstenerse, atención, 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 de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. Nadie impuro va a ser sellado. No se debe dejar que la mente se espacíe al azar en todos los temas que sugiere el adversario de las almas. Patriarcas y Profetas, página 492. Señores, el diablo no sugiere muchísima porquería, ¿sí o no? El diablo sugiere, mire, usted puede estar aquí y en mente usted puede estar ¿dónde? En Hawái, en una playa. Usted puede estar ahora en Pekín, en Hong Kong y sentado ahí con su mente volando. Usted puede estar allí y pensando, cuando yo viaje para Europa, ay, si yo fuera tal cosa, si yo fuera un famoso, si yo fuera un industrial, si yo fuera un empresario, si yo tuviera tantos títulos, si fuera millonario, cuántas cosas hiciera. Viviera en un avión privado montado todo el tiempo y conquistando el mundo y siendo famoso y en los titulares de los periódicos. Yo sería Elon Musk. ¿Y qué cosa no tendría yo? ¿Y cuál bien material no tuviera yo? ¿Y cuántas viviendas de lujo? ¿Cuántas casas con 15 habitaciones y 18 baños no tuviera yo? ¿Quién sugiere esos pensamientos absurdos, irreales y volátiles? Porque le diste cabida con tus pensamientos. Por eso dice, cuidadito, cuidadito con lo que tú ves. Como decía la cita anterior. Y no dejemos que la mente se espacíe al azar en los temas que sugiera el adversario. No permitas que el diablo te haga pensar de que tú eres un tal, que tú eres un famoso, que tienes mucho dinero, que eres un hermoso, que eres un galán, que eres una galana, que eres la mujer y que eres mi universo. No dejes que el diablo te lleve ese terreno. Tú eres tú, en tu realidad. Y Dios allí puede hacer de ti un gran hombre y una gran mujer, sin necesidad de estar soñando pajaritos en el aire y dejar que el diablo te esté susurrando cosas que tú no eres. Tú no eres un político famoso, ni un industrial, ni un empresario, ni el pelotero famoso. No, tú eres tú. En tu realidad, quédate ahí abajo y no estés ahora sentado aquí, pero con tu mente en Dubái. Tú estás aquí. Esa es tu realidad. Señores, seamos honestos y sinceros. ¿Cuántas veces comenzamos a soñar y a volar? Estoy aquí, ¿qué pasó? Y nuestra mente, ¿dónde se fue? Queriendo ser y pretendiendo ser lo que nunca fui, lo que no soy. Y atención, atención, atención. Y lo que nunca serás. Ya lo sabes. Porque esta es tu realidad. Sí. Poderoso. No leer, ver ni oír lo malo. ¿Quieres guardar las vías sensoriales? Entonces mira este consejito. El apóstol Pedro procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales, la basura de la tierra. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer. ¿Qué estás leyendo? Mirar. ¿Qué estás mirando? U oír. ¿Qué música y qué cosa estás oyendo? Lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente, aquí repite la idea de la cita anterior, pero más amplia, no permitir que la mente se espacíe al azar en cualquier tema que sugiere el enemigo de las almas. Entonces añade, en esta cita ampliada, el corazón debe ser fielmente vigilado. O males de afuera despertarán males de adentro. No te olvides que tú eres malo. Y el alma vagará en tinieblas. Entonces, de felicidad y armonía en el lugar, página 155. Hermano, tú que de por sí eres malo. Hermano, yo que de por sí soy malo. Y entonces alimentando también con basura de afuera. Ahí se completó. Me gradué de malo entonces, porque yo de por sí lo soy. Con mis tendencias adquiridas
¿Cómo sigue la cita? Cultivar. Cultivadas. ¿Cuáles son las adquiridas? Y heredadas. Y heredadas. Adquiridas y heredadas. ¿Las heredadas cuáles son? Las que yo traigo de papi y mami, que eran pecadores. Genes. Y de abuelitos. El ADN, los genes que vienen transmitidos de generación en generación. Ellos eran así. Yo soy torcido también. ¿Quién me puede enderezar? Cristo Jesús. Amén. Pero aparte de lo que yo traigo en mi sangre por el ADN, entonces yo he adquirido muchísimas malas mañas del mundo. Cultivada. Sí, esas son las cultivadas. Se hablaba en la escuela sabática del lenguaje callejero, ¿verdad? Hablar con la jerga de los tigres por ahí por acá. Dímelo. Yo no tengo que hablar así, con ese lenguaje, con esos vocablos. Yo soy un hombre en santidad. Entiendo lo que están diciendo porque soy de aquí, ¿verdad? Y entiendo el español. Sé lo que están diciendo, pero no tengo que ser arrastrado por ese lenguaje vulgar, callejero y denigrado. Yo tengo que estar en la altura de un hombre que ha superado la bajeza de la basura de la tierra. De la jelga. De la jelga. Entonces, señores, ¿qué cosas no están a la mano en las redes sociales? En las redes, en la internet. No, ahora mismo por ahí que están por atrás. Y los niños, yo he visto, señores, esto es increíble, niños con 4 o 5 añitos que no tienen un dedito así, ya con el dedito tan y se hacen cosas. ¿Y cómo es esto? Venga a ver. Y me resuelven el problema tecnológico. Yo no sé qué generación es esta. Y a través de ahí, yo pienso, y ustedes acaban aquí en vivo de dar un comentario, que el diablo tal vez por las redes es que más estás entrando Por ahí en combate a las vías sensoriales. Por ahí ella. Ahí hay de todo, porque usted está buscando un tema que le edifica, o está buscando una cita o un versículo bíblico, y cuando abre el bendito celular le aparece una imagen que tú dices, Señor, no era esto que estaba buscando. Y si usted es un hombre de Dios, tiene que salirse de ahí a 1000, porque yo lo he hecho. A 1000 tiene que salirse de ahí y mirar para otro lado y a ver si se quitó. Y el diablo está ahí presente. Si usted le da una segunda mirada, el diablo le trampa, lo tira y hace un mangú con usted. Y aquí todo el mundo de Dominicana sabe lo que es un mangú. Lo aplana y lo pisotea. Usted no se va a levantar nunca, aunque sepa lo que pasó esta semana en las profecías mundiales. No importa, igual sucumbe. Cuando venga la prueba, va a caer porque no está conectado en los nervios eléctricos, en la central de lo que es la dirección de la ciudadela suya, que es la torre de control, con la fuente que le puede dar capacidad para vencer. Por eso va a ser un desgraciado espiritualmente, arrastrado espiritualmente. Tenemos que desprendernos de la suciedad, de la asquerosidad, de la música impía. Hay música secular que no es tan mala, que tienen letras nobles, así susurra el diablo, pero cuando usted vea esa musiquita, le sigue una segunda, y cuando viene que ver, pero esa canción no tiene inmoralidad, porque sus palabras no son indecentes, pero es una canción que le recuerda a un amorcito que usted tuvo hace 40 años, cuando tenía 15 años. Y ya está conectando con ¿qué? Con esa persona a través de la maldita música. Porque realmente el diablo ha usado eso para crear maldición. Por eso es que es maldita, hermanos. Estoy hablando de seriamente a un pueblo que está pensando en sellamiento. Le estoy hablando seriamente a un pueblo que cree que estamos al final del tiempo de gracia, y cuando se cierre la gracia no habrá oportunidad para ti, aunque te sepan los 31.032 versículos que tiene la Reina Valera. No habrá oportunidad. Si no tienes, procura la santidad ahora, sin la cual nadie verá al Señor. No importa cómo domines al dedillo las profecías y las citas que conozcas. Sí, Señor. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén, dice esta cita, por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión, la abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones. Conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones, o sea, inclinaciones,
bajo el dominio de las facultades superiores. Y entonces, ¿qué van a poder hacer? Para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Pero cuando usted no tiene la capacidad de permitir que el Espíritu de Dios actúe en usted, no sabe hacer diferencia. Esto es bueno y demás. Ay, pero eso no es tan malo. A mí no me afecta tanto tal cosa porque no tiene discernimiento. Y dio ese paso y cuando viene a ver, está dando 4 o 5 más y usted está en un derricadero, está en un abismo. El apetito pervertido, hermanos amados. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Consejo Régimen Alimenticio, página 193, 194. La cita anterior era de Consejo sobre Salud, página 575, la fuente, que no la di, ¿verdad? Entonces aquí está esta otra, hablando de la necesidad de dominar el apetito. Hermanos, ¿cómo puede ser que a estas alturas todavía el pueblo remanente a punto de entrar en la Canaán celestial esté lidiando con asuntos de carne y de que no, que la voy a dejar pronto? No, porque lo que estoy comiendo es pescado. El pescado es carne. ¿Cómo usted ha visto un bacalao colgado de una mata? Señores, vamos a estar claros. Tenemos que abandonar todo lo que nos es perjudicial. Y esto es muy decisivo a la hora de tener victoria sobre el pecado. Termino con 2 o 3 citas bíblicas. Proverbios 4:23. Por encima de todo, guarda tu corazón. Ya sabemos qué es corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. Tu vida depende de cómo tú concibas allí tu relación con Dios. Con esos nervios eléctricos, que es la única forma donde Dios te habla. Dios es ahí que te habla. Y si esto está sucio, si esto está impuro, Dios no va a venir a hacer morada en un cerebro impuro, contaminado, donde el diablo está haciendo su asiento. Por eso ese texto tan poderoso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? ¿Y qué dice Pablo de los creyentes aquí en 1 Corintios? La mente de Cristo. En cambio nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién aquí tiene la mente de Cristo? ¿Quién aquí podría decir, ya yo tengo la mente de Cristo? Ahora, ¿cuántos dicen, Señor, yo quiero tener la mente de Cristo? Amén. Amén. Que lleguemos a ese nivel. Dios nos ayude y nos bendiga. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, si tú estás agobiado por las tentaciones, dice la palabra que hay algunos géneros o algunas situaciones de pecado que solamente se vencen con ayuno Y oración. A lo mejor yo tengo que hacer ayuno particular o especial por un área que yo no he podido vencer y en la cual estoy trabajando. Porque Dios ve también nuestra intención y nuestras caídas. No te desanimes, quiero decirte. No te desanimes, pero debes llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo para que tengamos entonces la mente de Cristo. Y un consejo final que aparece en las Escrituras. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro cerebro y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es una promesa, reclámala. Dios guardará tus pensamientos, te librará de caída, Filipenses 4:7. Porque Él supera todo entendimiento y guardará vuestro corazón, que es vuestro cerebro. Y entonces, el consejo final que da, no este humilde siervo, no este humilde hombre pecador, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Eso ocurrirá con la mente de un hombre y una mujer entregados a Dios. Van a rebotar los pensamientos impuros. Y esto incluye el chisme, la crítica, la vanidad, el orgullo, el rencor, los pleitos, el deseo de venganza. Yo tengo que hacerle como Él me hizo. Ese pensamiento no es santificado, hermano querido. Eso es de la carne. Es una muestra de que, una evidencia de que todavía Cristo no está morando en ti. Señor, ayúdame. Señor, ayúdalos. Señor, ayuda a los hermanos. Todo lo amable, todo lo bueno, todo lo puro,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y entonces, hermanos, cuando tengamos esa preparación espiritual, entonces vayamos a ver cómo está la ley dominical. Entonces vayamos a ver qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que está pasando con las guerras y los acuerdos y la situación con el Vaticano y demás cosas. Entonces sí, nosotros podemos avanzar conociendo las profecías, sabiendo los tiempos bíblicos en los cuales estamos viviendo, pero es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Dios guarde y bendiga a su pueblo. Maranata, Cristo ya viene. Amén.